En esta ocasión le hemos titulado La Iglesia en el tiempo del fin. Bien, según de Timoteo 2:15, le vamos a dar lectura aquí en la siguiente diapositiva. Dice, según de Timoteo 2:15, la versión Reina Valera dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este es un texto, pues yo creo que conocido, sí, todos lo hemos en algún momento leído, lo hemos escuchado. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Como veíamos ¿cómo se llama? El título se titula La Iglesia en el del fin, ¿verdad? Y bueno, hablando precisamente de esto, de la Iglesia en el tiempo del fin, tenemos tenemos muchas expectativas, muchas, unos buenas, otras más, eh, la verdad es que causa inquietud hablar del fin. Cuando se trata de hablar del futuro de la iglesia, en este caso la iglesia adventista, pues también tenemos algunas por ahí controversias y también nos genera inquietud, nos genera nerviosismo. Hay muchos vaticinios, presagios acerca de este tema. Y por ahí las dos epístolas de San Pablo a Timoteo, en primera y segunda de Timoteo, el apóstol Pablo habla mucho de cuál debe de ser la condición de, de la iglesia y respecto al tiempo del fin. Pero no nomás de la iglesia, también todo el entorno social, de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y así tenemos que eh, tres parámetros o tres formas como diríamos, de medir la condición de la iglesia en el tiempo del fin. Y tenemos que, primero, pues tenemos que analizar cómo está la vida de los creyentes de la iglesia. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Cómo está todo, todo nuestro tiempo, cómo está nuestra salud? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo debe de ser, o cómo está, perdón, la vida de los creyentes? Eso, cuando lo analizamos, entonces empezamos a medir, a ver si la iglesia va caminando bien en este tiempo precisamente del fin, en los últimos tiempos. Pero no nomás de la iglesia en general, aquí también es bien importante observar lo que está sucediendo con los dirigentes de la iglesia. ¿Qué está sucediendo con los dirigentes de la iglesia? Y bueno, el tercer parámetro es la firmeza y la solidez de la doctrina doctrinal. ¿Qué tan afianzados estamos? Recuerden que la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no es el edificio, es el templo, sí, son los templos. Pero ¿cómo es el futuro de la iglesia eh, midiéndolo con esos parámetros? ¿Cómo está la vida de los creyentes en general? Cómo es la cosa de los dirigentes de la iglesia y qué tan firmes o qué tan sólida es nuestra doctrina? ¿Sí? En realidad, estos tres parámetros podemos saber
que nos espera como iglesia. Y entonces, bueno, a través de este tema que estamos comenzando, vamos a ver si nos ponemos más nerviosos, más inquietos o menos nerviosos, a ver si esos vaticinios, pues en realidad, este, eh, nos impactan. Sí. Elena de White, la hermana de White, ella reconoce que hacia el fin del tiempo, es decir, en nuestro tiempo, el que estamos viviendo ahora, la iglesia enfrentará, dice, ella vivió nos murió más bien hace 110 años. Entonces, en algún momento ella en sus escritos dice, a través de su historia, ella vivió muchos años, sí, sobre todo siglo antepasado, ¿sí? Y ella, por eso dice aquí, hacia el tiempo de la iglesia enfrentará, es decir, cuando ella vivía, todavía no está enfrentando. Siempre ha habido crisis en la iglesia, siempre ha habido, pero ella dice aquí, crisis como severa. Dice, y una prueba va a está enfrentando ya, porque ya estamos en el tiempo del fin, una prueba de qué, de dimensión. Como iglesia adventista, nosotros tenemos eh, mucha información o diríamos mucha dirección en la palabra de Dios en la Biblia. Por ejemplo, ahí en Daniel 12:1, en el libro de Daniel 12:1, ahí nos habla de un tiempo de angustia. ¿Para qué tiempo? Para el tiempo del fin. Recuerden que hasta el ángel o Dios le dice el ángel y Dios le dicen a Daniel que esas palabras que está registrando en su libro de Daniel, esa profecía, que la selle, porque dice, esto no es para ti. Tú estás viviendo toda muy lejos. Daniel vivió más o menos unos 600 años antes de que Cristo naciera. Entonces, quiere decir que Daniel escribió esto hace 2600 años más o menos. Y le dice, esto que está escrito no es para ti. Así es que no te inquietes, no, séllalo, ¿sí? Porque esto es para el tiempo del fin. Dice, y en el tiempo del fin será tiempo de qué? Perdón, tiempo de angustia. Eso nos dice Daniel. Ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, en estos versículos, nos dice el apóstol Pablo que el tiempo fin el mundo estaría, la iglesia también y el mundo estaríamos viviendo pues que peligrosos. Usted puede eh, recapacitar, reflexionar, a ver si efectivamente estamos viviendo tiempos de mucha angustia, tiempos peligrosos. Yo sí lo creo porque yo veo, lo vivo, sí, lo observo, sí. Y es que ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el verso 17 y también el 9:10, nos habla de una lucha, de una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos que el enemigo de Dios, es decir, Satanás, ¿no? Dice que en los últimos tiempos, como sabe que ¿qué? Le queda poco tiempo, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y sobre todo a los que tratan de seguir a Cristo, ¿sí? Eso dice el apóstol por ahí, pero el apóstol Juan en Apocalipsis dice que en este tiempo Satanás se llenó ¿de qué? Está lleno de ira contra, y aquí habla específicamente de contra la iglesia, ¿sí? Contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Si es que como que tenemos aparentemente una batalla desigual porque Satanás tiene más poder que el ser humano, pero recuerden que nuestro Dios está con su iglesia, Él está al frente de su iglesia. Mateo 24 habla, para los que creemos a veces que cuando conocimos a Cristo, a veces le decimos a la gente, es que mira, acércate a Cristo para que te vaya bien, vas a tener mejores relaciones con tu familia, con tus amigos. Pues no es cierto, dice Mateo 24, por ahí el 9,
y los versos 20, 21, que la iglesia iba que aborrecida, y aquí dice que por todos, es decir, hogares, sociedad, en lo laboral, en lo escolar. Eh, pero aquí la diferencia es que, vuelvo a repetir, Cristo está con, con sus hijos, está al frente de su iglesia, está también con sus hijos, ¿sí? Entonces, pronto, dice Joyas de los Testimonios, dice, pronto los hijos de Dios van probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora ven hermanos sinceros y fieles, ¿qué dice? Resultarán vilmente. Estas son palabras proféticas de nuestro Dios a través de la hermana White, en Joyas de los Testimonios. También vean cuándo se escribió, 1882. Así es que eh, la iglesia siempre ha tenido conflictos, oposiciones. Satanás siempre ha estado enojado y ha lastimado a la iglesia. Pero aquí, al igual que en la Biblia, también los escritos proféticos hablan de que la iglesia va a pasar por una prueba intensa. Van a ser probados intensamente, dice. Y aquellos que parecían que aquellos grandes evangelistas, aquellos grandes pastores, predicadores, ancianos, dirigentes de iglesia en sí, dice que ahorita nosotros somos, como dice, muy sinceros, entregados a Dios, fieles. Dice, al fin, algunos de ellos resultaron que como vil metal, ¿verdad? Es decir, sin, sin valor cristiano, se separarán y no solamente se separarán de la iglesia, sino que atacarán, ¿qué dice? A la iglesia. Es que conforme vaya acercándose la tempestad, esos que profesaron creer y aparte con la que de líderes, que se van a separar de la iglesia de Dios, dice, esos que creyeron un día, ojalá nosotros no estemos ahí, dice que no fueron que santificados por la obediencia a la verdad. Hay ahorita en la actualidad mucho énfasis en que la obediencia pasa a segundo, cuarto término y que no juega un papel importante para nuestra relación con Dios, pero estamos equivocados. Cuando le damos mucho énfasis a eso, somos salvos por fe, sí, pero la fe se demuestra con obediencia. Dice, aquellos que creímos y que no fuimos santificados, ¿por qué dice? Santificados es apartados. ¿Qué significa eso? Es decir, si yo no fui apartado a través de la obediencia a la verdad para un fin específico, aunque haya creído, ¿qué dice aquí? Abandonarán su fe e irán a engrosar a ser más grandes que las filas de la oposición. Cuando llegue esa hora, dice que estas personas estarán que preparadas para situarse al lado que donde les convenga, al lado más fácil y de mayor popularidad. Lógicamente, la iglesia no es la más popular, la conducta cristiana no es la más fácil, no es difícil, hay opción. El cristiano regularmente no es popular, así dice que cuando llegue el momento, la prueba, dice que muchos nos haremos al lado más fácil, a lo que me convenga. Si yo quiero estar en mi trabajo, en mi escuela, con mi familia, con la sociedad, en lugar de con Dios, entonces y por eso es que las iglesias están quedando solas. Sí, se bautizan muchas gentes, personas se bautizan y se llena la iglesia el día del bautismo y todavía aún o le doy 2 sábados, pero después empieza que otra vez a bajar y es un círculo vicioso, algo repetitivo. Y, y basta nada para que ustedes visiten una iglesia donde quiera en cualquier parte del mundo, por ejemplo, viernes en la noche, o un miércoles en la noche, o un sábado de tarde. Entonces van a ver iglesias como esta imagen, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos compromiso.
compromisos con la sociedad, compromisos con la familia. Estamos hablando del sábado, ¿sí? Entre semana, bueno, es otro asunto, ¿no? Hombres muy talentosos, como esos pastores que tenemos en la iglesia adventista, evangelistas idos internacionalmente, dice, y muy elocuentes, que un día gozaron en la verdad, que dice, van a emplear todas sus facultades, todo su potencial para seducir y descarriar almas. ¿Qué les parece esta noticia? Eh, o esta profecía, o esto se estará cumpliendo, ya se está cumpliendo. Yo ya me ha tocado ver algunos casos, pero a medida que nos vamos más al fin de los tiempos, esto va a ser más frecuente y en todas las iglesias, sí, hasta iglesias chiquitas a las más grandes. Dice, esas personas que, lo que les dije ahorita, se convertirán en que en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. No le hace que tú te hayas llevado muy bien con el hermano Panchito, 40 años, ¿no? En la iglesia. Dice, se va a convertir en el enemigo más encarnizado con los hermanos de antaños, donde hay cierta relación estrecha, ¿no? Entonces, con alguien que no conoces y que dices nada más, "No, adventista, pues vamos a, a, a lastimarlo, ¿no?" El conflicto de siglos habla mucho acerca de esto. Este párrafo es del conflicto de los siglos. De hecho, todo esto, textos que estoy mostrando, son testimonios proféticos de palabra de nuestro Dios a través de la hermana White. Hemos oído hablar del zarandeo, ¿eh? Y sabemos que el zarandeo es como una criba, una criba donde se filtra la paja, el grano, se separa más bien la paja del grano en una cosecha, ¿no? En este de la imagen, pues el trigo, ¿no? Y esto a veces también se hace a través del aire. Se avientan las paladas al aire y la paja vuela y el grano que cae, como le dicen los campesinos, parvear el frijol, ¿verdad? Cuando ya seco. Pero puede ser cualquier grano. Entonces, eso es con el fin de separar el fruto de la paja, de lo que sirve, de lo que no sirve. Bueno, ese es el zarandeo. Cuando viene el zarandeo, la palabra de Dios dice que va a venir un zarandeo, una sacudida para poder separar dentro de la iglesia a las personas buenas y a las personas malas. Es decir, a los que están entregados a Cristo y los que están haciendo nada más daño a la iglesia. ¿Sí? Y se viene el zarandeo, testimonios para los ministros, dice. Por la introducción de falsas teorías, aquí está mal escrito, uh, le faltan letras, introducción de falsas teorías, los lectores superficiales de la Biblia, cuando no somos nada más lectores superficiales, que leemos el año bíblico y pum, 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 de corto y ya, ¿sí? Es decir, tenemos que ser lectores que mucha profundidad en la reflexión, en el estudio de la Biblia, para que se realice el efecto buscado o deseado. Pero cuando leemos la Biblia muy superficial, dice, dice ellos o nosotros los que leemos somos como la arena movediza, como en los pantanos, que esa arena movediza se desliza como a cualquier, o la persona se desliza a cualquier posición. ¿Para qué dice? Para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Somos como una arena movediza cuando somos lectores superficiales. Por eso la invitación siempre de nuestro Dios dice, escudriñad las escrituras porque en ellas está que la vida eterna. Pero necesitamos profundizar todas las referencias que este numerito me mandó a otro libro, a otro texto, etcétera. Tenemos que estudiarlo de esa manera para poder aprovechar. De otra manera, cuando vengan los vientos fuertes, vamos a ser llevados, cuando vengan esas teorías falsas, vamos a hacer que como la paja se lleva, el aire se lleva a la paja, ¿sí?
y haber un zarandeo entre el, ha de haber, perdón, un zarandeo entre el pueblo de Dios, dice Mensajes Eleos, tomo 1, página 211. Esto se escribió en 1990. Dice, ha de haber un zarandeo en el pueblo de Dios. Y creo que es en el tiempo en que el zarandeo está empezando, ¿sí? Es decir, por eso vemos, ese zarandeo es precisamente lo que está ocurriendo en las iglesias. Una iglesia llena y de repente como vacía. ¿Por qué? Porque hubo un zarandeo. Sí, llegan las pruebas, llegaron las crisis y ahí se sabe quién es quién. Zarandeo, en el zarandeo hay razones, la crisis, hay algunas razones que nos muestran la crisis interna. ¿Va a experimentar o está experimentando quién? La iglesia. Digo está porque ya estamos en tiempo de, ¿sí? Por ejemplo, los asuntos doctrinales. Esa ha causado crisis dentro de la iglesia y eso ha ocasionado un zarandeo donde hay gente que se va y se quedan solamente el grano, se queda que se va la paja. Porque cuando llegan esas crisis internas dentro de la iglesia, se sacude la iglesia, ¿no? Pero en asuntos doctrinales, por ejemplo, asuntos como el asunto del santuario, el asunto de los libros proféticos de la era de White, el asunto de la reverencia, ¿sí? De la reverencia dentro de la iglesia, el asunto ¿cómo se llama? Ah, del de la conducta cristiana, en pocas palabras, y que realmente es una doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos ahorita cómo primera y segunda de Timoteo hablan precisamente de de la conducta cristiana. Pero también las falsas teorías que se introducen en la iglesia, y a veces lo peor es de que, bueno, no a veces, sino siempre es por líderes religiosos, por alguien que tiene mucha influencia sobre los demás hermanos. Aquí en la ciudad de Durango hemos tenido esa experiencia y me ha tocado verla al menos unas 3 ocasiones, ¿sí? A través de la historia de la iglesia, aquí en Durango. Entonces, donde personas que dirigen la iglesia o que llegan, pero con mucha influencia y acuden a la iglesia, ¿sí? Con falsas teorías, también por asuntos doctrinales, pues que ya conocemos y que alguien nos los pone en duda, ¿sí? Esa lectura superficial de la Biblia de la que hablábamos ahorita, pues también es una causa del sadeo, o sí, una razón que ocasiona la crisis dentro de la iglesia. Los sentimientos de amargura de nosotros, hermanos, de los integrantes, los militantes de la iglesia, los sentimientos de amargura han causado mucha crisis dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esos malos entendidos entre los miembros de la iglesia y que regularmente esos malos entendidos no se aclaran a tiempo y cunden como un fuego en un bosque con hierba seca, ¿no? Y causan grandes divisiones y eso causa un zarandeo y muchos se van y, y, y se quedan, dijo una vez un hermano, se quedan los que se tienen que quedar, ¿verdad? Este, ese sentimiento de amargura puede ser por malos entendidos, sí, pero también puede ser intencional. Es decir, yo puedo herir a las personas dentro de la iglesia intencionalmente, simplemente porque caen mal, porque tengo alguna diferencia contra él. Pero otras son los malos entendidos, cuando somos muy imprudentes al hablar, al actuar, al movernos, al ver, hasta nuestros movimientos corporales pueden provocar un problema en alguna otra persona y que llegue a creer que, pues lo hemos estado acosando, lastimando dentro de la iglesia. Eso pues no debería de ser, pero sí sucede y ha sucedido a través de toda la historia. En últimos tiempos, en este tiempo, esos casos
han intensificado, ¿sí? Muy bien, entonces, el rechazo, ahorita lo mencioné, de los testimonios de Elena de White, tenemos dentro de la iglesia crisis que está causando zarandeo porque muchos hermanos rechazan los testimonios de la hermana White. No creen que son que los inspirados, escritura inspirada, no lo creen. Pero hay una razón bien sencilla, no lo creen porque lo que está plasmado ahí no me conviene. Y se los digo por experiencia. Yo en un tiempo, este, que no quería aceptar ciertos, no quería, pues, acatar ciertos lineamientos que bien específicos en los testimonios, porque no me convenía, porque mi conducta, mi vida iba en contra de eso, pero simplemente porque no me gustan. Y entonces yo decía, no, la hermana de White no es cierto, es una farsante, ella no es una profeta de Dios, ella es... ¿sí? Eso, pues gracias a Dios, el Espíritu Santo me hizo entender de que el equipo era yo. Entonces, una razón, cuando yo rechazo algo, una apuesta de parte de Dios, en cualquier forma, en este caso, en la forma de los testimonios de Elena de White, cuando yo la rechazo o no estoy muy de acuerdo, la interpreto mal, es porque conviene. Recuerden que nadie somos tentados ni por Dios, ni por Satanás, ni por los amigos, ni por nadie. Y en la palabra de Dios, Dios dice que nosotros tentados o somos desviados por nuestras propios ¿qué? Deseos, nuestras concupiscencias, dice la palabra de Dios, nuestros deseos, mis gustos son los que me llevan a desviarme de la palabra de Dios. Y si no me gustan los testimonios, no me gusta lo que dice ahí, pues entonces yo digo que no es inspirado el texto. Y ha causado mucha división dentro, está causando mucho, es un problema actual dentro de sí. Puede parecer, cuando vemos todo este embrollo y toda esta problemática, decimos, bueno, pero ¿por qué todo esto está sucediendo dentro de la iglesia? Se me hace que no estoy en la iglesia que verdadera, se me hace que no, y no serán los metodistas, la iglesia verdadera, los pentecostales o la iglesia católica y algunos van más allá, dicen, no, hace que ni Dios existe, ¿no? Y entonces, pero todo provocado también por las crisis internas dentro de la iglesia. También las crisis externas que afectan a la iglesia, pero creo que la que más hace daño y donde más trabaja Satanás es dentro de qué, dentro de la iglesia. Y eso hace llegar a creer que estamos en la iglesia equivocada, ¿sí? Porque la iglesia se está desmando. Pero ¿qué dice Mensajes Selectos tomo 2 en estas páginas? Dice, puede parecer que la iglesia está por caerse. ¿Pero qué? Dice Dios. Dios dice, no caerá. Es una paz terrible, sí. Y sin embargo, tiene que ocurrir, aunque sea terrible. No sé cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas difíciles, por problemas internos de la iglesia, ¿verdad? Creo que la mayoría, no más bien crisis de afuera hacia adentro, pues cuando somos acosados en lo laboral, en lo escolar, sí, pero creo que lo que más duele es cuando nos lastiman dentro de qué, de la iglesia. Y parece que la iglesia está por desbaratarse, pero dice Dios, no va a caer. Y si dice Dios es que así va a ser. Conmigo, sin mí, con mi influencia o sin mi influencia. Hoy es de los testimonios, tomo 3, página 411, dice, estamos, ese tiempo de angustia que vimos en Daniel 12:1, ¿sí? Dice, estamos en vísperas del tiempo de angustia, de ese que profetizó Daniel, y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Apenas tenemos la idea, ¿eh? Es que por muy grandes crisis, grandes problemas que estemos observando, que hemos experimentado, no es nada. Acuérdense que es tiempo de angustia como nunca hubo, ¿sí? Angustia afuera y dentro de la iglesia, ¿sí?
y nos esperan dificultades apenas como una neblinita, como que no lo vemos muy claro, pues porque no hemos esa experiencia, pero vienen pruebas muy difíciles. Y con todo esto no, el objetivo no es asustarnos y tener esas expectativas que dijimos al principio de miedo, de inquietud. Hasta ahorita se decía que el objetivo es inquietarnos, ¿no? Pero vamos a avanzar, ¿sí? Miren, dice aquí, el mundo entero será incitado a la enemistad. Ahora sí, este es un ataque de afuera hacia adentro de la iglesia. El mundo entero, ¿qué? Será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día. Y hay una razón. Dice aquí, y es palabra inspirada esta, no es que, no, a lo mejor no es así, a lo mejor es, no, no, así está diciendo claro aquí. Dice, ¿por qué? Porque muchos de los miembros de la iglesia no rendirán que pleitesía al papado, honrando que el domingo, es decir, olvidándose el sábado, ¿sí? Del mandamiento de Dios. Dice, y entonces todo el mundo entero va a ser incitado a, a fomentar esa enemistad contra los adventistas del séptimo día. Todo mundo le rinde homenaje al representante de la iglesia popular, ¿verdad? De todas las religiones están eh, ¿cómo se llaman? De las iglesias orientales, ¿no? De todos lados, ha habido algunos dirigentes de la iglesia y por eso aquí tenemos que ponernos abusados con las antenitas de alerta. Algunos dirigentes que se han acercado, no tenemos claro con qué propósitos, pero han estado en esas reuniones con, con el Vaticano, ¿verdad? Pero aquí lo importante es lo individual. Sí, a mí no me importa el pastor, mi dirigente, el jefe de la iglesia a nivel mundial o interamericana, etcétera, eh, eh, en algún momento hace una alianza con el Vaticano. No, a mí no me interesa eso. A mí debe interesar es de que yo no vaya a hacer, a tener esa conducta, ¿sí? Que mi familia, que mi gente cercana, ¿sí? Entonces, todos esos conflictos pareciera que la iglesia está fracasando, se está derrumbando, como dijimos ahorita. Pero aquí los conflictos no son señal de fracaso, no son señal de fracaso. Acuérdense que conflictos dentro de la iglesia ha habido a través de toda la historia, desde Adán y Eva hasta ahorita. Entonces, ¿y qué ha pasado con la iglesia? ¿Se perdió? No, pues por el tan falso que se haya perdido, como que aquí estamos, y la iglesia ha sobrevivido a través de toda la historia de la humanidad. La historia, la iglesia de eso estoy hablando. Ya hablando del cristianismo, de la iglesia cristiana, pues ya tenemos 2 años y que Cristo, el Señor Jesús, fundó la iglesia y está todavía. ¿Y cuántos conflictos ha habido a través de la historia después de Cristo? Acuérdense de la Inquisición, acuérdense de las grandes persecuciones en el viejo continente, y por eso provocó la migración de los países, de los cristianos europeos hacia América, ¿sí? Eh, Terribles persecuciones, ¿no? Como en Francia, como en todo el mundo, ¿sí? Entonces, esos conflictos no son señal de fracaso. Al contrario, la iglesia se ha que fortalecer más, pero sí pareciera que la iglesia va a desaparecer en algún momento. A veces, no nomás a nivel mundial, sino iglesias regionales, ¿no? Pareciera que van a desaparecer, pero el Señor siempre está al frente de su iglesia. ¿Por qué? Porque es de Él, creo. Hay una persecución instigada por el poder religioso.
Acuérdense por ahí. No vamos a leer esos textos, si quieren anotarlos o tomarle una captura y una foto. Pero ahí, en el libro de los Hechos nos habla de la persecución que es instigada, dice aquí, por el poder que religioso del tiempo en el que estén viviendo el cristiano. En este caso, por la primera iglesia cristiana. Habla cómo era atacada por los mismos que dirigentes religiosos que judíos, ¿sí? Ni siquiera por los dirigentes religiosos romanos, sino por quién, por el mismo pueblo judío. Ellos atacaban a la iglesia cristiana, sí, en un principio. También el poder religioso tiene mucha fuerza, sí, pero también persecución por la autoridad civil, y ahí vemos nosotros ahora sí, como, como Roma, ¿no? Hechos 12, hablando del este libro de los Hechos es la historia de la iglesia, ¿no? En sus inicios. Entonces, la autoridad civil, es decir, también el gobierno, no nomás el poder religioso, sino el poder civil o el gobierno, este, ha seguido y va a perseguir con más fuerza en este tiempo a la iglesia. Cuestiones doctrinales y de liderazgo, como en esos textos se ve, esos son conflictos fuertes, ¿sí? Ya vimos ahorita de liderazgo, ¿sí? A veces, no, yo soy, que decían en la antigüedad, en la primera iglesia, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, ¿verdad? De Apolo, esos dos grandes predicadores. Y en la actualidad también decimos, no, no, pues yo soy de la iglesia central y no, 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 con eso no te metas, yo soy de la iglesia de acá. Es decir, de liderazgo, conflictos de liderazgo, doctrinales, ¿sí? Que es lo que nos falta mucha doctrina, pero aún así tenemos cuestiones doctrinales. Dice, dice el Señor Jesús en Mateo 10, dice que la iglesia va a ser entregada ¿dónde? A los concilios, es decir, a los juzgados, las herejías, todos esos conflictos, no son señal de caso, porque cuando vemos eso decimos, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no sirve. No, no, pues, siempre va a ser así y en este tiempo más, para que estemos preparados. Ese es el objetivo de este tema, que estemos preparados, que no nos sorprendan esas cuestiones y que nos llegue a sacar de la iglesia esas situaciones, ¿sí? Hay persecución dentro de la iglesia, claro que sí, sí. Por ejemplo, en la iglesia adventista, por allá ya había estos indicios de problemas, de persecución dentro de la iglesia. En 1888 hubo una controversia muy fuerte que la justificación por la fe. Bueno, es que somos justificados por fe o no somos, sí. Ya en la década de los 80 sobre el santuario, ya de nuestro tiempo, sí, estoy hablando de 1980. Muchos de ustedes no habían nacido, pero bueno, controversia sobre el santuario, ¿sí? Actualmente por los grupos disidentes, ¿no? Que los reformadores, que los quién sabe qué, que los disidentes, quiere decir que son grupos que han salido de que la iglesia por algún conflicto y luego ellos hacen su iglesia y luego tratan de denunciar a la iglesia original, etcétera, ¿no? Ese problema también ya lo tuvimos aquí en Durango. Ya les dije al menos en 3 ocasiones, yo recuerdo. El mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe, trajo mucho persecución dentro de la iglesia, ¿sí? Igualmente lo de del santuario. Entonces, y va a haber más, ¿no? Ahorita, tenemos también todo ese asunto de todo lo que se está viviendo, ¿no? Que si a favor que del aborto, de la eutanasia, del pastorado femenino, de, ¿cómo se llama? Del liderazgo de los LGTB y quién sabe qué dentro de la iglesia. Todos esos conflictos han estado, o ya están dentro de la iglesia, ¿no? Pero en algún momento van a detonar muerte, sí.
La iglesia está compuesta de hombres y mujeres. Esto nos es bien claro. Falibles, ¿qué quiere decir? Que podemos fallar fácilmente. Imperfectos. La iglesia somos un grupo de personas imperfectos, fallamos, que estamos ahí para ser instruidos, para eso estamos, por eso conformamos las comunidades religiosas, para ser instruidos, para ser ¿qué? Disciplinados y educados para esta vida, para la vida futura inmortal. Esa es la razón por la que estamos dentro de la iglesia, pero somos como, y no más yo, usted, sino todos, todos, hombres y mujeres, digamos, imperfectos. Signos de los tiempos, señales de los tiempos, ¿sí? De 183. Testimonios para los ministros dice, algunos piensan que en la iglesia hay solo personas perfectas. Por eso cuando inclinamos a alguien que le estamos dando que los primeros estudios, para que conozcan a Jesús, debemos dejarles bien claro que cuando empiecen a acudir a la iglesia, cuando dicen, los problemas van a empezar a surgir, no se van a acabar, empieza otro problema, ¿sí? Pero ahora con la compañía de Jesús, de Cristo, de Dios. Y debemos de prepararlos para que todo lo que vean dentro de la iglesia no les afecte ni les ofenda. Ahí van a encontrar toda clase de debilidades dentro de nosotros, los que integramos la iglesia. No somos perfectos. La iglesia, recuerden, no hay mejor comparación de la iglesia que con un hospital. Si a usted no le duele nada ni está completamente sano, ¿a qué va al hospital? O sea, al contrario, si basta, se le va a pegar ahí una infección, mejor no vaya. Entonces, yo estoy sin pecado, si me soy perfecto, si no necesito de nada, si así estoy bien, pues ¿para qué voy a la iglesia? Porque allá los imperfectos me pueden contagiar. Entonces, no hay mejor comparación. La iglesia es un hospital donde se acepta a todo el mundo, pero enfermos. Y lógicamente los que no están enfermos, pues ni van a ir, ¿no? Los enfermos vamos al hospital, recuerden. Nos llevan al hospital cuando ya vamos, nos lleva una ambulancia ahí con un tubo endotraqueal, ¿verdad? Este, no nos gusta ir a la atención previa, ¿no? A la gravidez. Eh, Eso tenemos que dejárselo claro. Primero nos tenemos que concientizarnos, que no me saludó, que me dijo, que no me vio, que son imperfectos. Yo también hago lo mismo. ¿Estamos ahí para qué? Para ser instruidos, disciplinados y educar para esta vida y para la vida futura inmortal. Ahí no va a haber, ¿sí? Gente perfecta. Y tenemos que decírselo a la gente, no los engañen. Ay, ahí todo está bonito y esto y lo otro. La iglesia es el medio a pesar de esa condición, no hay otro medio para que, señalado por Dios, para la salvación de los hombres. La iglesia es el medio señalado por medio de Dios para la salvación de los hombres. No hay otro medio, ¿sí? Cristo es el que salva, sí, pero tiene un medio. Por eso fundó su iglesia. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Sí? Es la misión. Por eso estamos ahí. Para ser conducidos a la vida eterna, sí, pero en el trayecto por la iglesia yo tengo que compartir esa que es una noticia. Eso es evangelio. No, evangelio significa noticia. Tengo que compartirlo. Eh, la iglesia es el único medio señalado, Dios dice, para la salvación de los hombres. A algunos nos queda la duda y decimos, no, ves que no es necesario ir a la iglesia nomás con que ore y tan, ¿verdad? No. Recuerden, la historia del arca de Noé, del diluvio. Para salvarse, se necesitaba nada más subirse al cerro más alto y hacer oración para salvarse del inundante, de morir ahogado y pedirle a Dios que lo salvara. No, lo único medio de salvación es treparse, subirse al arca junto con los animales, junto con Noé y su familia. Ese era el único medio para sobrevivir a esa catástrofe. El único vehículo medio para salvar
a la humanidad es la iglesia, no hay otro. O sea, tú no puedes ir a Alcohólicos Anónimos y decir, aquí voy a encontrar salvación. No puedes ir, no sé, a cualquier institución y diga, no, por aquí voy bien para en el camino de la salvación. No, es la iglesia porque el Señor hizo iglesia, ¿sí? Para con ese fin. Pero ¿cómo vamos a anunciar ese evangelio? Somos re poquitos. Aquí en Durango somos como 500, ¿sí? En la ciudad. Dice, pero ¿cómo vamos a hacerlo eso? Si apenas en todo el mundo casi alcanzamos, casi, no, a menos que ya la estadística, no he visto la última estadística, pero la más reciente, casi 22 millones de adventistas somos en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África, América, en Sudamérica, etcétera, ¿sí? En Oceanía. Somos 22 millones de adventistas. ¿Y cuántos? 22, ¿eh? Vamos a compararlo contra cuántos son los millones en el mundo. Son ya más, son como 8.200 millones en el mundo, pero vamos a dejarlo en redondo, 8.000 millones de habitantes en el mundo, 8 millones. ¿Cómo esos 22 millones van a poder llevar justicia a 8.000 millones? ¿Humanamente es posible? No. Y como no es humanamente posible, entonces eso que necesitamos de quién? Necesitamos de Dios, necesitamos de el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, miren, estas son a grandes rasgos las religiones en el mundo, las más grandes, ¿sí? Porque hay más de 33.000 religiones cristianas solamente, ¿eh? Estas entran dentro de aquí de esto azul, que dice cristianismo, ¿sí? Más de 33.000 ahí. Pero tenemos ahí que el islamismo, que tiene un grande número de feligreses en el mundo y están en todo el mundo, ¿eh? Pareciera que nada más serían de ahí de Arabia y todo eso. No, no, están en todo el mundo regados el islamismo, los manes, ¿sí? Los animistas, otras religiones, aquí muy delgadita la línea, religiones nuevas, ateos. También hay un buen número de ateos, aquí en lo moradito. El hinduismo es un grupo muy, muy, muy grande, el hinduismo, ¿sí? Y el budismo. Son de las religiones más grandes. Las religiones en China y Japón. El judaísmo, miren qué chiquito, esta línea nada más aquí, donde va esta flechita por aquí, judaísmo. Bueno, eso es para tener una idea de cómo están distribuidos en proporción en el mundo las religiones, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a toda esa gente si somos 22 millones? Y luego de esos 22 millones, pues nada más 5 millones gusta este, llevar el evangelio. A los 15 millones no nos gusta, ¿no? Menos, ¿verdad? Y más o menos, para que sigamos teniendo idea de la dimensión del desafío, estas son 15 ciudades grandes del mundo. Son grandes del mundo. Ahí aparece México, ¿sí? Lo vemos, el país, México, el número 5. México Federal o la Ciudad de México, ahora se llama Ciudad de México, con alrededor de 23 millones, parece que ya son 25 millones, pero más o menos, ¿sí? Para tener la idea de habitantes ahí en ese pedacito, ¿eh? México ha estado en el segundo lugar ¿cómo se llama? En otros tiempos llegó a estar en el segundo lugar de la ciudad más grande del mundo, ¿no? Pero estas son las ciudades más grandes del mundo. Y miren, de esas 15 ciudades que son las más grandes del mundo, 11, ¿sí? Las más pobladas, 11 de esas 15 creen que son musulmanes, ¿sí? Por eso acá estas otras imágenes, ¿sí? Y aquí más o menos están las regiones donde están más atados los musulmanes, ¿sí? Todos estos países acá a su derecha.
el norte de África, todo lo que es Arabia, Turquía, por ahí por Macedonia, por ahí acá por la India y todo aquí toda esta región, hay mucho musulmán y también hay hinduismo, lógico, porque ahí está la India también. Pero mira, por ejemplo, Tokio con 34,5 millones de habitantes, pues él, que también está por acá, no musulmanes ellos, pero aquí están en este lado, pero mire, estamos hablando no de países, la ciudad. La ciudad más grande, pues bueno, tiene ahí una religión que se llama el Shinto. Por acá está Japón, abajo en el mapita que tenemos aquí. Por acá está Japón, más o menos. Entonces, ellos son 34 millones y que no son cristianos. En Cantón, China, son 25 millones, en Corea 25 y así vamos. En México, pues 23 millones ¿cuáles esos 23 millones que la mayoría son católicos, ¿sí? En Delhi, en la India 22, etcétera. En Nueva York, aquí aparece Estados Unidos, con 2 millones. Pues ahí hay protestantismo y hay muchas religiones, pero son ciudades muy pobladas. ¿Cómo vamos a llegar a esas ciudades si somos 22 millones? Nosotros somos 22 millones nada más de adventistas. Más o menos tiene Nueva York de habitantes, miren. Nueva York tiene de habitantes 22 millones. Bueno, pues 22 millones de adventistas, pero en todo el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar a todos? Aquí está Los Ángeles también, aquí está otra ciudad con 18, más de 18 millones de habitantes. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de éxito? Ninguna, humanamente hablando. Necesitamos que el Espíritu Santo haga el trabajo, que motive a la iglesia, que impulse a la iglesia como lo hizo cuando en el Pentecostal, en el Pentecostés, allá en el libro de los Hechos que viene registrado, donde se 3,000 de un viaje, ¿se acuerdan? Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje con la iglesia, pero el Espíritu Santo no va a trabajar en nosotros ni por nosotros si nosotros no lo que permitimos. Y es la única forma de llegar a todo el mundo. Aunque ya tenemos internet y tenemos las redes sociales, aún no, no damos el ancho. Necesitamos a Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Apocalipsis 18:1, y va a suceder porque el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo, llega porque llega, conmigo o sin mí. Dice aquí, después de esto vi a otro ángel, dice el apóstol en Apocalipsis, que descendía del cielo con gran poder y la tierra alumbrada con su gloria. Esto hace alusión a la tierra alumbrada con su gloria, hace alusión al esparcimiento del evangelio en todo el mundo, porque el evangelio es la luz, ¿sí? Lleva a la luz del mundo que es el conocimiento de la luz del mundo. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo es necesario en este tiempo del fin, ¿sí? En los días de los apóstoles se le llamó lluvia que temprana. Y el resultado, ¿cómo fue? Impresionante, ¿verdad? Pero la lluvia tardía dice que va a ser más abundante, dice aquí de los testimonios, tomo 3, página 211. Más abundante que el día del Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles hablaron en diferentes lenguas y todo el mundo que iba por acuérdense que eran las fiestas religiosas en, en Jerusalén, y había gente de todo el mundo conocido entonces, ¿sí? Sí, venían de Arabia, venían de ahí mismo de la región de Judea, venían sí, venían de todos lados, y entonces hablaban diferentes idiomas. Y el Espíritu Santo, trabajó en los apóstoles para que el Evangelio lo entendiera todo el mundo. Pues sí, que en estos tiempos, que ya no es la lluvia temprana, ahora se le llama la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque estamos al final de la cosecha, ¿sí? Va a ser abundante, es decir, el producto de ese derramamiento del Espíritu Santo.
Las mismas inquietudes de los apóstoles antes son las mismas que hoy nos tocan a nosotros. Dice, no os toca a ustedes, dice Lucas aquí en el libro de los Hechos, dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, o sea, y las sazones, o sea, conocer exactitud, cuándo van a suceder las cosas. Dice, pero el Padre puso en su sola potestad, puso en su sola potestad, y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes que el Espíritu Santo. Y es entonces, hasta entonces que me van a hacer ustedes testigos en Jerusalén, Judea, María, hasta aquí se aplica a los apóstoles en aquel entonces. Pero miren la última, el último línea. Y hasta en Samaria dice, y hasta lo último de tierra. ¿Cuál es lo último de la tierra? Los apóstoles en el Pentecostés, cuando fue del Espíritu Santo, llegaron hasta lo último de la tierra. No, nos toca a nosotros llegar hasta lo último de la tierra, pero solo con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el que habilitó a los apóstoles para que hablaran sí, desconocidos para ellos. Ellos no fueron a la escuela de lenguas, a la universidad a estudiar inglés, francés, alemán, no, no, no. El Espíritu Santo en esos idiomas con sus lenguas, con sus bocas, ¿sí? El Espíritu Santo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida, aunque hubieran estado preparándose toda su vida. Entonces, eso necesitamos. El ángel que una vez, que une su voz, perdón, a la proclamación del mensaje, ya en nuestro tiempo, dice, alumbró toda la tierra con su gloria, como vimos hace ratito, ¿sí? Y dice, y de poder extraordinario. Es decir, la palabra de Dios va a llegar a todos los rincones del mundo a través de su iglesia. Así es que la iglesia adventista va a perdurar hasta el fin. Y no es necesario otra organización, porque a veces, pues es que necesitamos una reforma, sí, pero la reforma la necesito yo, no la iglesia. La iglesia la instituyó Dios y está diseñado perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Este, la organización está bien hecha, ¿sí? Porque Dios dirigió la organización de la iglesia adventista. Nosotros, sí, es como cuando decimos, no, pues es que las leyes de México son de las mejores leyes de todo el mundo. Y decimos, chis, ¿cómo? Si son de las peores, no, los peores somos los mexicanos, pero las leyes son de las mejores de todo el mundo. Las de México, las de Estados Unidos, de Francia son de las mejores leyes, ¿sí? En todo el mundo. Los que fallamos nosotros, porque no acatamos esas leyes. Entonces, la iglesia siendo organizada, bien diseñada, bien toda bien integrada, pero dice aquí, nosotros se nos mete, Satanás nos ha metido en la cabeza, no, es que nosotros vamos a hacer otra iglesia, porque no, no hay necesidad, ¿sí? Dice, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo. O sea, no fue otro pueblo, ¿sí? Así como él en el tiempo antiguo fue él, Israel era perfecto, ¿no? La regaba así, apostataba así, se metía en problemas así, pero era el pueblo de Dios. Así, la iglesia adventista del séptimo día, por imperfecta que nos parezca, es la iglesia de Dios, ¿sí? Con el gran, dice, con el gran instituto de la verdad. La verdad no la tiene otra iglesia, analicen bien. Ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales, fíjense. La tarea que nosotros tenemos, que se nos fue encomendada, es la mayor tarea, mayor enmienda que han tenido los seres mortales a través de la historia. A nosotros nos tocó. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez está en en nuestras manos, en nuestra boca, para poder difundir. Existe solo una iglesia que hoy está reparando ¿cuál es el muro? Esos agujeros
que se hicieron en la ley de Dios a través de la historia, ¿sí? La iglesia de Dios es, Dios le dice reparadora de muros, portillos, de agujeros dentro de los muros, ¿sí? Dice, existe solo una iglesia que está haciendo eso, reedificando las ruinas. Tengan cuidado, aquí nos advierte porque alguna vez a lo mejor hemos caído, al menos con nuestro pensamiento, y ya cuando hemos declarado, pues peor, ¿no? Tengan cuidado de no hacer declaraciones. El único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Eh, Hay veces que nosotros nos espaciamos mucho en hablar de los males internos de la iglesia. No debemos de hacerlo y mucho menos con los incómodos, ¿sí? Porque, porque eso es como cuando dentro de la familia alguien falla y entonces falló mi hijo, mi tío, mi abuelo y luego yo a los vecinos a platicarle, no, que crea que mi abuelito la riega o mi hijo me salió así, que se lo... No, lo que es de la familia se queda dentro de la familia. Los problemas de la iglesia se quedan dentro de la iglesia a resolverlos, sí, tenemos que verlos con la presencia de Dios, pero dice aquí, tengamos cuidado, dice aquí en el telón del recuadro, tengan cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo cumpliendo la descripción del pueblo remanente. Estos no los vamos a leer tampoco, pero esta es la herencia que la iglesia que tenemos nosotros como iglesia. Esta es nuestra herencia, el reino de los cielos. Mateo 22. Segunda de Tesalonicenses, el reino de Dios, dice, le pertenece a quién? A la iglesia, ¿sí? El cielo y la iglesia. El triunfo contra Satanás y sus ángeles. No habrá más muerte, tanto ni clamor ni dolor para los integrantes fieles de la iglesia de Dios. Así es que pues vale la pena continuar aquí, aunque las cosas apestaban y estaban difíciles en el arca de Noé, pero el que se bajara, pues ahí está. Sí, era el único medio de salvación. Igualmente hoy es el único medio de la iglesia. Dice el conflicto de los siglos, página 291, vamos terminando. Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se, dijo la hermana White, siempre que se me vuelve a presentar ante mi vista, el espectáculo, dice, de cuando venga el Señor Jesús del cielo, dice, lleno de admiración, dice, arrobada por el insuperable esplendor, excelsa gloria. Dice, dejo caer mi pluma, exclamando, oh, qué amor, qué maravilloso amor. Cuando se le presenta, que Dios le presentaba una visión del cielo. Dice, el lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo y las incomparables profundidades del amor del Salvador. Todo eso es lo que está dado para usted, para mí, si continuamos dentro de la iglesia de Dios. El programa de acontecimientos venideros, todo lo que estamos viviendo y que está por venir, está en las manos de Dios. Eso tenemos que confiar en eso. Él tiene algo que el destino de las naciones, así como también lo que atañe a sí. Ahorita vemos nosotros la guerra que hay en Medio Oriente, la guerra que hay allá en Rusia, Ucrania y el movimiento en Europa y en todo el mundo que eh, está siendo dañado por conflictos bélicos. Y sí nos preocupa, lógico, porque pues, causa daño, ¿sí? Y todo lo que causa daño, pues nos duele, más cuando este, hay gente de nosotros involucrada, por ahí gente que... Pero aquí dice que Dios tiene a cargo el destino de las naciones, dice aquí el segundo renglón. Dios sabe qué va a pasar con Israel, Palestina, con Ucrania, con Rusia.
Él sabe con Corea, con Estados Unidos. Él tiene el control. Todo lo que está ocurriendo lo hace el hombre, no lo provoca Dios, y Dios lo está permitiendo, pero eh, para aprender lecciones, porque Dios no puede obligar a nadie, pero que está bajo su control, está bajo su control. Y también, no nomás de las naciones, ¿de qué más? De la iglesia, por dañada que la veamos, por muy desmoronándose que la veamos. El discurso nuestro de Jesucristo. Bien, y finalmente, pues repasamos este tema de la iglesia en el tiempo del fin. Vimos ahí en el recuadro de abajo, en el dibujo, dice, vemos cómo el Señor Jesús está al control de qué, de su iglesia, de las naciones, de la iglesia, de todo lo que sucede en nuestro mundo. Dice, este texto está mucho de Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 443. Es un texto que hemos de aprender de memoria para mitigar la angustia, ¿sí? No tenemos que temer, no debemos de tener miedo a nada en el futuro. Y el futuro es ya, desde el minuto que entra hasta la tarde, noche, los días que siguen, el tiempo que sigue. No tenemos nada que temer del futuro, excepto menos, y así nos va a dar miedo si nos olvidamos de que de la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado y sus enseñanzas, es la historia pasada. Cómo los ha rescatado Dios en el pasado, cómo ha conducido a su familia, a su iglesia. Tenemos testimonios de culpables de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Para empezar, estamos vivos y eso ya es el favor de Dios. Entonces, si nos olvidamos de todo eso, entonces sí, pues con toda razón le vamos a tener miedo al futuro. Pero este es un bonito texto para que lo aprendamos de memoria. No tenemos nada que temer al futuro, a menos o excepto que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido y nos ha enseñado en nuestra historia. Y este es el texto con el que iniciamos. Por lo tanto, mientras Cristo viene y se llega al final de la historia, vamos a procurar con diligencia. ¿Qué quiere decir con diligencia? Con mucho esmero, con mucho empeño, procurar con diligencia presentarnos ante Dios para que seamos aprobados como trabajadores, como obreros, como sus hijos, como sus siervos, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad, es decir, las enseñanzas que hemos recibido de Dios. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a sus familias también y que a medida que se acerca el final de los tiempos, nuestra fe en lugar de crecer vaya en aumento. Cuando veamos la intervención de Dios en los conflictos de la sociedad, de naciones, pero también en los conflictos internos de la iglesia. Que Dios los bendiga. Feliz